Inicia. En este trabajo vamos a presentar en primer lugar el objetivo, la introducción, errores, método de bisección, pasos para realizar el método de bisección, ejercicio, el proceso, la tabla de resultados, la programación, el método de regla falsa, los pasos que necesitamos para realizar el método de regla falsa y un ejercicio. Primero, el objetivo. En este trabajo estudiamos dos métodos para resolver ecuaciones no lineales de una incógnita, f de x igual a 0, aprovechando los conceptos básicos de cálculo y de cómputo de la tecnología moderna. Introducción. Uno de los problemas más frecuentes de ingeniería es encontrar las raíces de la ecuación de la forma f de x igual a 0, en donde f de x es una función real de una variable x con un polinomio en x, o una función trascendental. Errores. El error es la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero del objeto que se está midiendo. Tenemos error absoluto. Es la diferencia entre el valor exacto y el valor medido. Error relativo. Se puede definir como un cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. Método de bisección. En este método consiste en obtener una mejor aproximación de la raíz a partir de un intervalo inicial a y b, en el cual hay un cambio de signo en la función, es decir, f evaluada en a y f evaluada en b tiene que ser menores que 0. Dice, en este caso, para calcular el valor medio x sub m, se obtiene del punto medio, sumando a más b dividido para 2. Pasos para realizar el método de bisección. Primero, elegimos el valor de los límites, del límite inferior y el límite superior. Dice, si la función evaluada en x sub a por la función evaluada en x sub b es menor que 0, eso quiere decir que tenemos una raíz. En segundo paso, calculamos una aproximación de la raíz con la siguiente fórmula, x sub m igual a más b dividido para 2. Evaluamos la función. Tenemos dos literales. Si la función evaluada en x sub a por la función evaluada en x sub b es menor que 0, cambiamos x sub a, va a ser igual a x sub m. B, si la función evaluada en x sub a por la función evaluada en x sub b es mayor que 0, cambiamos x sub b igual a x sub m. Y repetimos el segundo paso para evaluar la siguiente x sub m. Si la función x sub a por la función evaluada en x sub m es igual a 0, entonces quiere decir que la raíz se va a encontrar en x sub m. El método de la disección. Primeramente, la ecuación. Las condiciones iniciales en este caso es 1 y 2, que le vamos a denominar como AN en 1 y BN en 2. El primer paso, insertamos las condiciones iniciales en la función. Ya, cámbiale. Ya, aquí está la condición de B sub n, en este caso es 14. El F AN y el F sub n deben ser signos opuestos. Caso contrario, no hay solución. Quiere decir que no corta esa ecuación. En el segundo paso, insertamos el A sub n y el B sub n en la fórmula del método de la bisección. En este caso nos sale 1.5.
Y el f sub n evaluamos en la función. En este caso nos sale 2.375. Cámbiale. Ya. Para hacer la segunda iteración, comparamos. Si tienen si el f sub a n y el f sub bn comparamos con el f sub n al que tenga el mismo signo. En este caso, el f sub bn con la función fcn tienen el mismo signo. Quiere decir que el cn cambia al bn. Ya. En este caso es menos 5. Ya. Cámbiale. Y otra vez evaluamos el c sub n, evaluamos en la función para tener la segunda iteración. En este caso nos sale menos 1.797. Aquí el cm menos el cm menos 1 es el espacio, o sea, quiere decir que hay el error del 0.001%. En el método de la bisección se han ocupado 8 iteraciones, como podemos ver aquí en esta gráfica. Pásale. Método de la regla falsa. El método de la posición falsa, también llamado regular false, aproxima la derivada de f, la derivada de la función x en la ecuación por el cociente. Pero en este caso, los valores de x sub a y x sub b se encuentran al lado opuesto de la raíz, buscando el modo tal que sus valores finales, la función evaluada en x sub a y la función evaluada en x sub b correspondientes, deben tener el signo opuesto. Aquí podemos observar la fórmula para calcular x sub b. Y nos dice que x sub d menos x sub d menos x sub y por la función x evaluada en d dividido para la función x sub d menos la función evaluada en x sub y. Pasos para realizar el método de regla falsa. Primero, para obtener x sub a y x sub b, se puede, por ejemplo, evaluar la función en algún punto donde este cálculo sea fácil o bien en la gráfica. Paso 2. Se calcula con el teorema de Boltzmann. Hay una raíz real por lo menos en el intervalo x sub a y x sub b. Por lo tanto, calculamos x sub m. Paso 3. Evalúa la función en x sub m y se compara los signos con el de f de x. Si son iguales, se acumula x sub a, sustituimos su valor por el valor de x sub m. Y si los signos son diferentes, se actualiza x sub b, sustituyendo su valor con el de x sub m. Nótese que el objetivo es mantener los valores discretos x sub a y x sub b cada vez más cercanos entre sí, y la raíz entre ellos se traza una nueva línea secante entre los puntos actuales A y B, y se repite el paso hasta que satisfaga la exactitud. Ya, para realizar el método de la regla falsa, tenemos nuestra ecuación. Las condiciones iniciales evaluamos en la función. En este caso, en a sub n es menos 5. Pásale. Ya, y en la condición sub n evaluada tenemos 14. Ya, el f sub a n y el f sub bn deben ser signos opuestos, caso contrario no hay solución. No cortaría la ecuación en la recta. El segundo paso.
evaluamos el A sub n y el B sub n en la fórmula del método de la regla falsa. En este caso nos sale 1.2631. Ya, para hacer la segunda iteración, evaluamos el A sub n y el A sub n y el B sub n. Ya. Para el segundo paso, evaluamos el F sub el AN y el F sub BN con la función de Cn. Si tienen el mismo signo, se actualiza AN. Y si no tienen el mismo signo, se actualiza BN. En este caso, evaluando en la función en la n, tenemos un menos 1.60 y evaluando el b sub n en la función tenemos de un 14. Pásale. Ya. De ahí evaluamos el a sub n y el b sub n de los resultados obtenidos de a sub n y b sub n. En este caso es 1.3686. Evaluamos el Cn en la función y tenemos menos 0.44. Y aquí podemos ver que en este caso utilizamos solamente 6 iteraciones y con un error de 0.003. Llegando a la conclusión, podemos decir que ya aquí tenemos las dos tablitas del método de la bisección y de la regla falsa. Podemos darnos cuenta que en el de la bisección hacemos 8 iteraciones y en el de la regla falsa tenemos 6 iteraciones con un error de 0.003%. Sería, creo, más recomendable usar el método de la regla falsa. Cámbiale. Ya que el método de la regla falsa mejora la rapidez de convergencia, es decir, que hace menos iteraciones que el método de la bisección, generando un intervalo más pequeño, que posiblemente nos acerque más rápido a la raíz de la función. Teniendo en cuenta que el error va a ser un poquitito mayor que el de la bisección. Les comparto la programación del método de la bisección. Ya les voy a presentar la programación por el método de regla falsa. Lo pueden ver. No. Ah, ya. Ya se ve. Okay. Listo. Vamos a utilizar la programación en Python para poder comprobar los valores realizados analíticamente. Listo. En la programación importamos las librerías. Después realizamos la función. Esta es otra función para que resuelvan nuestro método de regla falsa. Aquí vamos a comprobar, vamos a ingresar primero los valores del intervalo A y B.
podemos evaluar si es que existe una raíz. Por ejemplo, si ponemos un 0 en el valor inicial y un 1, aquí no existe ninguna raíz, pero podemos seguir evaluando hasta que exista una raíz en ese intervalo. En este caso, en este ejercicio, era el 1 y el 1 como intervalo principal y el 2 como intervalo final. Aquí también vamos a poder evaluar según el error prefijado, y para eso necesitamos el número de cifras significativas. Entonces le ingresamos tres cifras significativas. En esta parte analiza el error prefijado con la fórmula del 0,5 por 10 elevado a la 2 menos n, que n es el número de cifras significativas. Entonces, nuestro programa ha realizado la comprobación analítica con estas aproximaciones. Como expuso anteriormente mi compañera, aquí están las iteraciones y los valores que están siendo evaluados. Ahora vamos a hacer la comprobación por el método de disección. Listo. Igual ingresamos el intervalo AB. Y le puedes bajar, por favor. Listo, con un while evaluamos que el error tiene que ser menor al error prefijado. Entonces, aquí podemos calcular por el método de disección. Igual podemos ingresar los intervalos. Ahorita acabamos de ingresar mal los intervalos, pero ya lo vamos a ingresar. El intervalo A, que es 1, y el intervalo B, que es 2. Entonces aquí nos sale el número de iteraciones igual, pero por el método de
de bisección. Y tenemos aproximadamente los mismos valores, porque en la programación se puede aproximar más a la raíz verdadera. Y eso es todo mediante la comprobación. Gracias por su atención.